Bienvenidos a otro video más de MATI. En esta ocasión vamos a continuar con la ley de exponentes, pero a un nivel medio superior. Es decir, tanto para nivel de preparatorias como para nivel de vocacional. Me han mandado esta serie de problemas junto con otra serie de problemas y los vamos a ir resolviendo. Observen, por favor, es muy importante que vean, aquí está la ley de los exponentes, que hagan un formulario, que traten de ver cada una de las fórmulas y que se tiene que aplicar en determinados problemas. Vamos a resolver este problema. ¿Listo? Comenzamos. Voy a pasar. Observen, por favor. Me dice, el resultado de 2 al cubo elevado a menos 2 negativo multiplicado por 2 a la octava. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar la solución de esto. Entonces, inmediatamente al estar revisando cada una de mis fórmulas, me doy cuenta que la fórmula que más se aplica en este caso sería la número 5. Fíjate bien, por favor. Entonces, la voy a poner acá. Y entonces esto me dice que es la fórmula a la n y todo esto elevado a la n, que es igual a n por n. Fíjate por qué. Porque el 2 es como si fuera la A. El 3 es como si fuera la N. Y el menos 2 es como si fuera la N. ¿Te estás fijando? Entonces me dice, lo único que tienes que hacer es multiplicar estos dos. Entonces, estos dos voy a tener que multiplicarlos y posteriormente realizar la operación. Entonces, lo voy a hacer aquí. Lo vamos a hacer aquí. Entonces, esto me daría igual. Entonces me dice 2, vuelvo a poner en este caso, porque me dice que debo de poner la misma letra, en este caso sería 2, y lo único que voy a hacer es multiplicar porque me dice la regla, entonces más por menos, menos. Y dice 3 por 2 son 6. Ahí está, 2 a la 6. Después me dice multiplícala, ahí la está multiplicando, y me dice por 2 a la 8. Entonces, recuerda, tienes que estar fijándote en cada una de las fórmulas para utilizarlo. Entonces, lo único que hice aquí fue multiplicar, como lo está indicando acá, y me dice por 2 a la 8. Pero al estar viendo aquí, hay que identificar qué fórmula se va a manejar, la uno, la 2, la 3, la 4, depende del dominio. Y la única fórmula que en este caso se va a manejar sería la número 3. Entonces, esta fórmula corresponde a la fórmula número 3, que me dice que es a la n por a la n es igual a m más n. ¿Por qué? Porque si te fijas muy bien, tiene que ser la misma base a. En este caso tiene la misma base 2. Entonces, sí se aplica. Y lo que me dice es que estos exponentes, que en este caso la n sería el menos 6 y la m sería el 8, dice, súmalos. Ah, pues entonces vamos a sumarlo. Entonces, esto sería igual. Entonces voy a poner un poquito más abajo y me dice 2. Y dice, a menos 6, súmale más 8. Entonces, al sumar a menos 6, le sumo más 8, me va a dar 2. Y lógicamente, al cuadrado, porque en este caso es mayor el 8. A 8 le quito 6, me daría 2 al cuadrado, que en este caso sería la fórmula. Al estar yendo hacia mis incisos, el inciso A, el inciso B, el inciso C y el inciso D, inmediatamente me doy cuenta que es el inciso C. Ahí está el primero. Es muy importante que te fijes cómo se va relacionando cada una de las fórmulas. Entonces, fíjate bien en este y ya voy a subir ahorita a hacer el número 2 y después el número 3. Voy a borrar entonces el problema número 2. El número 1, perdón. Y voy a hacer ahorita el número 2. ¿Listo? Y voy a enfocarme al problema número 2. Es decir, acá. Fíjate que lo que me dice, el resultado de 3 elevado a la 3 por 3 a la menos 4 sobre 3 a la menos 2 por 3 a la menos 5 es. Entonces, yo te aconsejo aquí que lo hagas por secciones. O sea, primero, enfréntate con esta parte, es decir, enfócate en esta parte y después te enfocas en esta parte. Fíjate que las dos tienen base 3. Es decir, se puede utilizar una fórmula que actúe sobre 2. Entonces, podríamos utilizar, en este caso, otra vez a la fórmula número 3, porque tiene las mismas bases A, y aquí tiene 3 y 3. ¿Te fijaste? Lo mismo en la parte de aquí abajo. Tiene 3 y 3, y aquí tiene el mismo valor de A y A. Entonces, vamos a utilizar como referencia la fórmula a la n por a la m, que es igual a n más n, tanto de este lado como de este lado. ¿Listo? Vamos a hacerlo aquí en la parte de abajo, entonces es igual.
Como me estoy fijando que aquí 3 y 3 pertenecen a la letra A y A, entonces yo puedo decir que 3 corresponde a N y menos 4 corresponde a N. Y nada más dice, súmalas. ¿No? Entonces pongo 3, que corresponde a esta letra A, y me dice, pon primero la parte N, que en este caso sería 3. Y dice, súmale, y le pongo más, dice el valor de la N, pero la N en este caso vale menos 4, entonces lo pongo menos 4. ¿Ya te fijaste? Y ya eso es todo. Ahora voy a hacer la parte de aquí abajo y después voy a hacer la realización. Vuelvo a poner acá y me dice, esta misma se utiliza para acá. Es decir, 3 corresponde ahora a A y 3 corresponde también a A. Menos 2 corresponde a N y menos 5 corresponde a M. ¿Te estás fijando? Es la misma fórmula. Entonces, voy a utilizar el mismo valor y se pone la misma A y como la A corresponde a 3, pongo 3. Y me dice, súmale el valor de la n, que en este caso sería menos 2. Dice, súmale, le sumo, el valor de la n, que en este caso sería menos 5. Lo estoy haciendo por secciones. Entonces sigo, dice 3. Me dice, pon tu valor de 3, en este caso, y haces la operación. Dice 3, y dices más por menos, menos 4. Y todo esto sobre este banco. Y ahorita sí ya lo vamos a hacer. Dices, a más 3 le quito menos 4, esto me va a dar 3 menos 1. ¿Te fijaste? Por pura operación. Ahora voy a simplificar esta expresión y después me voy a enfrentar contra el último. Dice el valor de 3 y me dice menos 2 y me dice más por menos, menos 5. Entonces, esto me daría como resultado igual a 3. Estos dos negativos se suman. Menos 2 y menos 5, menos 7. Ahí vamos. Pues todavía este resultado se tiene que simplificar más todavía. Al estar viendo mi ley de exponentes, fíjate que tengo que revisar que una te diga que son con partes negativas y la otra también con una parte negativa. Pero podríamos utilizar en este caso una que esté dividiendo, como puede ser esta. Entonces, utilizando esta misma fórmula, la vamos a poner para acá. Me dice que es a a la m sobre a a la n, que es igual, me está diciendo el problema, y me dice a m menos n. Dice a m menos el valor de la n. Vamos a quitarle un poquito aquí. Ahí está. Y el valor de la n, ahí está. Entonces vamos a utilizar esta fórmula para desarrollar ya este último. Entonces, la voy a resolver de este lado y me dice, pon tu valor de la A, que en este caso sería 3, y me dice, pon el valor de la M, que sería menos 1, sobre, y me dice, pon el valor de la A, que en este caso sería 3, y me dice, pon el valor de la N, que sería menos 7. Y entonces me dice, nada más pon el valor de tu fórmula, dice A, entonces pongo 3, y me dice, menos 1. Fíjate bien, aquí, en esta parte, hay un negativo. Aquí hay un negativo. Fíjate bien, aquí en esta parte vamos a volver a ponerlo para que lo veas mucho mejor. ¿Ah? Y me dice m menos el valor de la n. ¿Ya lo viste? Ahí está. M menos n. ¿Te estás fijando? ¿Qué es este? Entonces, nada más sería 3 menos, en este caso, la m, sería el menos 1, y me dice menos el valor de la n. ¿Cuánto sería? Menos 7. Y esto me daría igual a 3 menos 1, lo pongo, 3 menos 1, y digo menos por menos más, 7. Y entonces esto me da igual a 3. A menos 1 le sumo más 7, me va a dar 3 a la 6. Entonces, inmediatamente me estoy fijando en el inciso A, en el inciso B, en el inciso C, y me doy cuenta que es el inciso C. Es muy importante que domines la ley de los exponentes. Más adelante vas a tener una materia que se llama cálculo diferencial y se aplica mucho la ley de los exponentes, mucho la ley de los radicales para poder encontrar soluciones de problemas, sobre todo en integral, por cambio de variable o cuestiones así. Entonces, fíjate muy bien, se hizo por desglose, tengo que tener buen dominio de la ley de los exponentes y llego a los resultados. Bien, voy a terminar con el último problema, que es el que se va a manejar. Voy a borrar esta parte. Entonces, fíjate bien, aquí te está diciendo.
Te dice, el resultado de 2 a la menos 6 por 2 a la 8 por 2 a la 4. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? ¿Qué fórmula? Bueno, inmediatamente me tengo que ver que todos tienen la misma base 2. Todos tienen la misma base. Entonces, la fórmula que se acomodaría sería la fórmula número 3. Entonces, puedo yo poner, pero puedo utilizar a la n por a la m, que es igual a m más n. Lógicamente, considerando que esta solamente es una variable, las ecuaciones son variables. Entonces, voy a poner 2 a la menos 6 por 2 a la 8 por 2 a la 4. Entonces, como todos tienen base A, esto me da igual a 2. Y me dice, súmales. Pues entonces voy a sumar. A menos 6 le voy a sumar 8 y le voy a sumar 4. ¿Por qué? Porque dice m más n, m más n. Entonces, esto puede ser m más n. No precisamente tiene que ser solamente 2, pueden ser 3, 4. Hay variabilidad aquí. Entonces, esto me da igual a 2. Y dices 6. Entonces, a menos 6 le sumo más 8, le sumo más 4, 8 y 4, aquí me daría 12. Entonces sería menos 6 más 12. Esto me da igual a 2. Menos 6 más 12, pues me va a dar 2 a la sexta. ¿Por qué? Porque es mayor el positivo que el negativo. Esta sería la respuesta, 2 a la sexta, que sería este resultado. Te invito a que siempre te estés esforzando y procura resolver cada uno de los problemas y sobre todo trata de tener presente la ley de los exponentes. Bien, te seguimos saludando, estamos para servirte, somos el grupo MACI. Que tengas muy bonito día. Hasta luego.